paso, su tiempo, que esto es muy importante también en la criminalística. Las circunstancias. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Escucha. Se consumó el crimen. Y ya estamos aquí de regreso, haciéndonos todas estas preguntas que siempre nos han inquietado, nos llaman la atención. Nuestra materia prima, nuestra forma de trabajo. El indicio es toda huella, todo vestigio, todo elemento, todo residuo que se genera antes, durante o después de un hecho delictivo. Ahora bien, una vez que nosotros hemos estudiado la escena del crimen y que hemos identificado todos los elementos, todos estos indicios que pueden tener relación con el hecho, una vez que se han remitido al laboratorio, que por ejemplo, el arma de fuego que encontramos se ha remitido al laboratorio de balística, al laboratorio de patología que se encontraba en la mano de la víctima como resultado de maniobras de lucha, defensa o forcejeo, en ese momento ese indicio se transformará en evidencia. Ahora bien, vamos a pensar que tenemos éxito, que se desarrollan todas las cosas bien, la investigación sigue su curso, llegamos a aprender al probable responsable del hecho, va a ser procesado por el Ministerio Público, va a ser turnado a un juzgado y una vez en ese juzgado esa evidencia se convertirá en prueba de que el sujeto probablemente cometió un delito y ya pues el juez será el encargado de valorar si es procedente, si es improcedente, si es aceptable o no es aceptable. Y es aquí donde es sumamente importante todo este manejo que se da desde la recopilación de los... Nos confirma que efectivamente es un cabello humano y que es de ahí la importancia de nuestro trabajo. Comúnmente conocida como escena del crimen, como teatro de los acontecimientos, es el lugar donde podemos encontrar o no elementos que nos permitan suponer que se cometió ahí el delito o que ahí se dispuso de un elemento relacionado con el delito. El lugar de investigación se dividirá en lugar de hechos y lugar de hallazgos. El lugar de hechos es donde, como hemos platicado en emisiones previas, se comete materialmente el delito y donde encontramos vestigios, donde encontramos indicios de que ha sucedido ahí. El lugar de hallazgo es lo opuesto, es como mencionábamos cuando hablábamos acerca de las mujeres asesinadas de Ciudad Juárez, es el lugar donde el probable responsable va y arroja o un cuerpo o arroja un arma o arroja algo para obviamente deslindarse y eliminar todo vínculo entre él y la víctima. Esas son las dos diferencias fundamentales sobre a este respecto. Tanto el lugar de hechos como el lugar de hallazgo pueden ser lugares abiertos, como bien puede ser pues un parque, puede ser un predio, un llano, un bosque, o lugares cerrados como son pues casas, departamentos y demás. Obviamente es importante que nosotros, como tú has mencionado, manejemos adecuadamente el lugar de investigación. No debemos de permitir que curiosos ni que ninguna otra persona relacionada o no con el hecho modifique los elementos, porque por ejemplo si a nosotros nos patean un casquillo de bala, nos están privando de la manera de saber en qué posición se encontraba la persona que accionó esa arma de fuego, a qué distancia se encontraba de la víctima, etcétera, etcétera. O sea, eso ya alteró completamente la escena del crimen o el lugar de hallazgos, ¿no? Y esto lo vemos muy comúnmente y fundamentalmente en hechos. ¿Te acuerdas del caso de Paco Stanley? Tal vez alguno de ustedes se acordará de ello, que hubo un circo de medios curiosos, gente asomándose para ver a Paco. Estaba ahí, además del morbo, ¿no? Sí. De que en todos lados, pero aquí como que tendemos mucho a... Se acaba de accidentar a alguien y en lugar de hacer espacio van corriendo, ¿no? Exacto. Entonces... Y, por ejemplo, el protocolo de una investigación común de un homicidio es un reconocimiento que nosotros realizamos previo de la zona para localizar pues todos estos indicios. Vendrá luego la fijación de estos mediante varios procedimientos, que la fotografía es muy importante, la fijación escrita, podemos hacer un plano, un dibujo planimétrico de la escena del crimen, un esquema tipo arquitectónico donde plasmamos todos los
elementos que localizamos. Posteriormente vendrá el levantamiento de los indicios, el embalaje de los indicios y el inicio de una cadena de custodia en la cual todos estos van a ser remitidos a los laboratorios correspondientes. Si nosotros tenemos éxito y la policía judicial logra prender a una persona, podemos comparar contra esos indicios si dejó cabello, si dejó huellas dactilares, en los casos de violaciones si dejó semen, podremos llegar fehacientemente y sin ninguna duda a saber que esa persona cometió el delito. De ahí la máxima de nuestro programa: no puedes correr, pero no esconderte. Y si te parece bien, Guadalupe, dejamos aquí el tema de criminalística. Quedarán muchas cosas abiertas, pero las iremos tocando en emisiones subsecuentes. Por supuesto, porque este no es el único programa que vamos a dedicar sobre criminalística, ¿no? Ajá. Siempre nos queda el sabor como para saber de otras cosas, para preguntar. Así es que, por favor, déjenos sus correos, mándenos sus comentarios, sus preguntas, qué quieren saber, sobre qué quieren que hablemos. Y bueno, la siguiente emisión vamos a hablar acerca de criminología. Exactamente. ¿Qué sucede después? ¿Qué es lo que motiva a una persona a cometer un delito? ¿Quién lo comete? Lo sabremos y tú nos develarás muchos misterios. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de los medios que ya conocen. Y estuvimos en esta mesa Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta: puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Donde quiera que se encuentren, les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Testigos del Crimen. Estamos en esta mesa, como cada semana, trayéndoles un podcast de Frecuencia Cero de Interplanet dedicado al tema criminal. Y en esta ocasión, querida Guadalupe Gutiérrez, ¿cómo estás? Muy bien, Roberto Coria. Y vamos a hablar acerca de un programa que teníamos aplazado largamente y era codiciado desde hace mucho tiempo por todos nosotros. Antes que nada, queremos saludar en la cabina a René Palacios Gaguín, que está en los controles operando feliz, manejando ahí todas sus consolas y todos esos aparatos extraños. Tenemos el día de hoy a un gran invitado, Carlos del Río, crítico de cine, conductor de nuestro podcast hermano Cinemanet, de aquí de Interplanet también, y articulista de la revista Cine Premier. Mi querido Carlos, muy Roberto, buenas Lupita, tardes, noches, días, que como sea. La verdad que muchísimas gracias por la invitación. Yo quiero ofrecer, antes que cualquier otra cosa, yo sé que a los que escuchan este podcast como que no les debe importar si había podido o no había podido, pero con ustedes dos y con René también,
también ofrecerles una disculpa por los retrasos, ¿no? De haber tenido la oportunidad de venir a platicar con ustedes, porque además es muy interesante que tengamos la chance, la oportunidad de hacer estos intercambios entre nuestros programas, vamos a llamarles crossovers, ¿no? Exacto, como los aficionados de los cómics les dicen. Claro, este hombre criminalista y fanático del cine y de la literatura del terror que se llama Roberto Coria ya nos ha acompañado en un par de ocasiones a Cinemanet a platicar de Christopher Lee, hemos platicado de King Kong, de cine fantástico, o sea que es un deleite que podamos, Lupita, hacer estos intercambios. Claro que sí, además estamos encantados de tenerte aquí, así es que no te preocupes, este es tu espacio y estamos más que fascinados para platicar contigo acerca del cine. Y bueno, queridos amigos, les vamos a recordar que tenemos varias líneas para que se contacten con nosotros, que es el www.frecuenciacero.com.mx, nuestro buzón de voz 2455-5099. Y también tenemos un correo electrónico que es info@testigosdelcrimen.com. Ahí pueden escribirnos, pueden hacernos todas sus sugerencias. Yo sé que van a querer más programas con Carlos del Río, seguramente. Y bueno, pues también los invitamos para que escuchen Cinemanet, ¿no? Vamos a hacer el comercial anticipado. Ay, pues lo hacemos de una vez, www.cinemanet.com.mx. Muchas gracias. Y pues el día de hoy, No se lo pierdan. querido Carlos, te secuestramos de tus múltiples ocupaciones para hablar acerca de un tema que pues de alguna manera ha sido responsable de una especie de boom en el fenómeno del asesinato en serie, y es el asesino en serie en el séptimo arte. El asesino en serie elevado al estatus de superhéroe, elevado a una nueva categoría, yo diría que incluso a un subgénero cinematográfico, a partir de algunas películas interesantísimas de las cuales tú nos vas a platicar. Sí, de algunas películas clave, como puede ser, por ejemplo, en el cine contemporáneo, el personaje de Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes, que creo que es lo que marca una nueva manera de aproximarse a estos personajes y volviéndolos mejor que el protagónico. Más atractivos. Sí, mucho más atractivo, haciendo el personaje mucho más carismático. Pero si les parece, yo creo que podemos platicar un poquito de un asesino en serie clásico al cual ustedes ya le dedicaron un programa completo, que es Jack el Destripador, que tiene cualquier cantidad de versiones en el cine, en la literatura, en el cómic, inclusive te diría yo que en programas de ciencia ficción. Completamente. Hay un programa que se llama Babylon 5, que es sensacional, duró 5 años su transmisión, y un capítulo de los esenciales tenía que ver con un Jack el Destripador que había sido preservado por una cultura alienígena para poder castigar a quienes se salían de la línea, ¿no? Me acuerdo también de un episodio de la Isla de la Fantasía, en donde Ricardo Montalbán, bueno, como sabemos, era el señor Rourke, el que cumplía las fantasías y los deseos. Y bueno, en este capítulo, si mal no recuerdo, había una escritora en donde se deja la puerta abierta y se supone que sale Jack, ¿no? Ajá. Y empieza a hacer de las suyas, obviamente. Exactamente, y ya luego el señor Rourke y Tatú se dan a la labor de detenerlo. Pero bueno, tiene razón Carlos del Río al decir que pues este es tal vez uno de las figuras más emblemáticas del tema y que bueno, ha ejercido una gran influencia en el séptimo arte. Además, como habíamos mencionado en nuestro programa, a partir de aquí en la ciencia moderna, digámoslo así, de la criminalística, es cuando se empieza a acuñar el término de asesino serial. No en esa época, pero fue a partir de Jack, en donde por las características de los crímenes que está poniendo y que está haciendo, se le llama asesino serial. A la hora de describirlo. Y tuvimos recientemente una película basada, por cierto, en una novela gráfica que se llama Desde el Infierno, dirigida por Albert Hughes y Allen Hughes, y que protagoniza Johnny Depp como un investigador, un criminalista, que por cierto le hizo muy cerca de la película que hizo de Sleepy Hollow. Me parece que son personajes de la misma época, encargados en este afán de investigadores